Bienvenidos a nuestro programa Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Judith Trasladino y en el programa de hoy hablaremos de una de las tortugas de agua dulce más grandes del mundo, la tortuga rau. En la vasta y compleja red fluvial de la cuenca del Amazonas y la Orinoquia, habita un reptil de singular majestuosidad y antigüedad evolutiva. Nos referimos a la Podocnemis expansa, mejor conocida como tortuga arrau o tortuga del Orinoco. La tortuga arrau comparte un linaje antiguo, incluso podríamos decir que prehistórico, con otras tortugas de río. Su morfología es el resultado de una refinada adaptación a la vida en grandes ríos de aguas turbias. El caparazón, de color café oscuro u oliváceo, aerodinámico e hidrodinámico, le permite una natación eficiente en corrientes poderosas. Históricamente, su distribución abarcaba una gran extensión, incluyendo las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo, atravesando los territorios de Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Hoy en día, esta distribución se ha visto dramáticamente reducida y fragmentada, no solo por la reducción de su hábitat, sino por su captura con fines comerciales. Su existencia, una vez abundante y sincronizada con las crecidas de los ríos, se ve ahora amenazada, clasificada como una especie en peligro crítico de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Es por eso que, desde hace más de 30 años, existen esfuerzos para el reforzamiento de sus poblaciones en vida silvestre. Y para conocer más sobre estas tortugas y su conservación, hemos traído a un invitado muy especial. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy nos acompaña en el estudio Omar Hernández, director general de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, conocida como FUDESI. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, Omar. Qué gusto que nos acompañes. Gracias por la invitación. Es un placer, poder conversar sobre todas estas especies en peligro, ¿no? Es correcto. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿en qué estados del país podemos encontrar ejemplares de tortuga rau? Mira, la tortuga se distribuye, básicamente en los grandes ríos del llano, ¿no? Estamos hablando de los estados Guárico, que colindan con el Orinoco, ¿no? El Guárico, el Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, pero la principal población está en el Orinoco Medio, que es compartido con el estado Apure y el estado Bolívar, ¿no? Que es donde están las principales playas de anidación. Pero también se pueden conseguir, hay sitios en Barinas, en el río Suripá, que hay unas pequeñas poblaciones, está en el río Casiquiare, ¿te acuerdas que el río Orinoco se desvía hacia el Amazonas? En el brazo, ahí hay una pequeña población también que descubrimos hace unos 15, 20 años. Wow. Y también hay relatos de que se puede conseguir en el río Cojedes todavía, han visto, pero son ya ejemplares. Pero la población como tal de anidación está en el Orinoco Medio, en el brazo Casiquiare y una pequeña población en Barinas, en el río Suripá. Y en esa gran cantidad de estados que mencionas, ¿han encontrado que actualmente se ha reducido o ya no hay ejemplares actualmente? No, claro, por ejemplo en el río Capanaparo, que está dentro del Parque Nacional Sinaruco Capanaparo o Santo Luzardo, como también se le dice, anteriormente era común ver las tortugas, sobre todo en los ranchitos de la gente. Uno ve los caparazones que la gente se come, ¿no? que dejan, ¿no? Esa es una evidencia de que... Pero ya hace muchos años no se ven por lo menos en el Capanaparo, que nosotros tenemos 25 años trabajando ahí, más nunca hemos visto reportes ni escuchado nidos de tortuga, porque realmente en el campo se le dice tortuga. No se le dice tortuga rau. Entonces se le dice tortuga a la grande, terecaya a la mediana y galápago a la chiquita, ¿no? Okay. Pero en otros sitios igualitos, a lo largo del río Orinoco se pueden conseguir, pero muy puntuales. En el sur de Anzoátegui se puede conseguir uno que otro nido disperso, ¿no? Pero recuerda que ella es una especie que suele anidar en colonias, en grandes colonias, ¿no? Claro. Las grandes colonias solamente la tenemos todavía ahí en el Orinoco Medio, que cada vez hay menos, ¿no? Claro. Me sorprende que dijeras que encontraran los caparazones vacíos. Yo pensaba que solamente consumían los huevos.
No, que de hecho nosotros hicimos un trabajo en los años 2000, ahí mismo en el Orinoco Medio, donde nos metíamos en todos los caseríos y en la parte de atrás de los ranchitos conseguíamos cerros de caparazones comidos, al punto que, mira, eso es una tortuga que adulta puede tener más de 60 centímetros, digamos, se hace adulta a los 50 y tantos centímetros, y conseguíamos caparazones de 14, 15 centímetros que se los comían. Wow. O sea, animales, obviamente, o seguramente de los que estábamos liberando nosotros de cautiverio, ¿no? Entonces la presión de consumo es altísima, aparte de los huevos, por supuesto. Claro. Y ya que estamos hablando de estas amenazas, aparte del consumo, ¿qué otros factores de riesgo se enfrentan las tortugas a rao en Venezuela particularmente? Bueno, está la depredación natural, ¿no? Que obviamente, digamos, una de las estrategias de estas especies, igual que otras tortugas que ponen gran cantidad de huevos, la tortuga del Orinoco puede poner hasta 100 huevos, ¿no? por año. Ponen una sola vez al año, pero más o menos entre 70 y 100 huevos. Eso ya te dice, digamos, que es una estrategia para enfrentar la alta depredación que tienen sus crías y sus huevos, ¿no? Claro. Entonces, otra amenaza es la crecida del río. Durante muchísimos años está reportado que ellas anidan en verano y los huevos eclosionan justo empezando la lluvia, y muchas veces no le da chance de salir del nido y el río cubre los nidos y mata toda la nidada, ¿no? Claro. Pero obviamente el principal peligro es el consumo de huevos y de carne, ¿no? Y sabiendo esto, ¿cuál es el papel que cumplen las tortugas en nuestros ecosistemas? Es decir, ¿por qué es tan importante hacer esfuerzos para conservarlas? Bueno, a mí siempre me cae mal esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que no tenemos que buscar una razón para conservar a las especies, ¿no? O sea, si el hombre fue responsable de que una especie esté en peligro de extinción, es responsable de tratar de recuperarla, ¿no? Correcto. Pero en el caso de la tortuga roja es muy particular porque recuerda cuando Humboldt estuvo aquí en el año 1800, él fue al Orinoco Medio y se entrevistó con los curas que administraban esas playas para la cosecha de huevos. Porque del huevo se sacaban los aceites y con esos aceites se hacía el alumbrado público de Ciudad Bolívar y de Europa también, al igual que se hacía con la grasa de las ballenas, con la grasa de los pichones de los guácharos, se les traía la grasa para eso, y obviamente eso empezó a disminuir la población. Pero el ejemplo que te quiero dar es eso, que Humboldt evaluó que ese año se cosecharon 330,000 nidos, es algo así como 30 millones de huevos. Wow. Ahora, ¿qué te dice eso? Que esa gran cantidad de tortugas cuando nacían, justo al final de la sequía, era alimento para una cantidad de animales, para diversidad, variedad de peces, hasta los cangrejos, los zorros, a las aves de rapiña. O sea, eso era una explosión de comida que había para el ecosistema justo en la temporada más crítica, que es el final del verano. Ahora eso no existe. Claro. Ahora, obviamente, al reducir la producción de alimentos, digamos que los tortuguillos son básicamente alimentos, obviamente toda la cadena alimentaria se ve afectada, pues, y toda la población de animales que vivían de esa explosión de comida, y obviamente se va a ver reducida también. Claro, es un desbalance que ha ido aumentando a lo largo de los años. Así es. Y no solamente con la tortuga, sino también con la terecay, con los mismos caimanes, que ponían mucha cantidad de huevos, ¿no? Y por supuesto sus crías eran alimento para muchos animales. Claro, entonces ya no estamos hablando de un tema de conservación de una sola especie, sino de varios ejemplares. Del ecosistema prácticamente, claro, sí. Correcto. Están escuchando Voces por la Naturaleza y en el programa de hoy estamos hablando sobre la tortuga rao. En esta ocasión nos acompaña Omar Hernández, director general de FUDESI. Cuéntanos un poco de FUDESI. ¿En qué consiste en términos generales la fundación? Bueno, la fundación fue creada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por eso tenemos ese nombre que a la gente le extraña, pero es porque la academia, acuérdate que las academias nacionales son 7, la de Historia, la de Medicina, y tenemos la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Fuimos creados en el año 73, básicamente como para ser un brazo ejecutor de las ideas o de los proyectos de la academia, ¿no? A lo largo de los años nos fuimos, digamos, transformando en una organización ambientalista, pues, que es básicamente los proyectos que estamos desarrollando últimamente, ¿no? Y también trabajamos en Amazonas ya con las comunidades indígenas. Tenemos ya cerca de 30 años trabajando con frutales amazónicos, con comunidades, digamos, produciendo jugo, produciendo mermeladas y todas esas cosas, ¿no? Pero cada vez más difícil, pero seguimos intentándolo. Claro. Y en concreto, ¿qué programas o actividades realizan o mantienen actualmente para la conservación de la fauna silvestre y
particularmente de la tortuga del Orinoco? Bueno, mira, desgraciadamente con la tortuga del Orinoco dejamos de trabajar en el año 2014. No sé por qué el Ministerio del Ambiente dejó de darnos los permisos. Hubo creo que algún inconveniente político, no sé qué, pero no pudimos seguir trabajando. Nosotros teníamos un criadero allá en Puerto Ayacucho, en la estación nuestra, donde criábamos 40.000 tortuguillos por año. Luego empezamos a trabajar en el Hato Mazagoral en el año 2000, donde también tuvimos tortuguillos. De hecho, el último trabajo que hicimos fue con una tesista de la Universidad de Carabobo con cría en cautiverio en el año 2014. Y actualmente estamos trabajando con el proyecto del Caimán del Orinoco, que ya tenemos 25 años trabajando con el proyecto del Caimán del Orinoco, y con el proyecto del Sapito Rayado, que ya vi que invitaste a Margarita Lampo, que es la que lleva ese proyecto, ¿no? Aparte, como te dije, el proyecto que tenemos en Amazonas con los frutales de algunas comunidades indígenas. Claro. Y volviendo un poquito al tema de la disminución de las especies de la tortuga del Orinoco, ¿consideras en los reportes que han recibido o en las visitas de campos que tú o de la fundación han hecho que ha habido un aumento, así sea leve, de las poblaciones? Bueno, la población está aumentando, obviamente, porque yo creo el problema es que el ministerio sigue con la cría en cautiverio de la liberación. Lo que pasa es que no publica información, ¿no? Yo, por lo menos en el tiempo que tuvo FUDESI trabajando, liberamos 275.000 tortuguillos, ¿no? En general, creo que se han liberado cerca de 900.000 tortuguillos. Obviamente la población ha aumentado en cantidad de animales jóvenes, ¿no? Pero cuando uno trabaja en una población en peligro, uno se basa básicamente en la población de hembras adultas, que son las que se reproducen, ¿no? Claro. Ahorita en el Orinoco Medio, que es donde está el refugio de la tortuga rao, ahí ese refugio estuvo abandonado hace como unos 5 años. Recientemente, creo que hace 2 o 3 años, el ministerio retomó la vigilancia. Ahí siempre había una presión de caza muy fuerte. Los últimos reportes que he escuchado, pero sí por los pasillos, es que la población sigue más o menos en 600, 700 hembras. Como te dije, Humboldt estimó en 1800 que se cosecharon 330.000 nidos, ¿no? Y ahorita la población se mantiene como en 600, que debería aumentar porque el trabajo nuestro que hicimos en el Orinoco, capturando animales, marcando, estimamos que se hacen adultas más o menos los 20 años. Wow. La liberación de los tortuguillos empezó en el año 93. O sea que ya deberíamos tener de esos tortuguillos liberados animales adultos, ¿no? Claro. Y debería haber una explosión de hembras adultas y eso no se ve. Y es básicamente porque continúa la presión de caza, pues. Claro. ¿Hay alguna regulación para que prohíba la caza de estos animales? Bueno, imagínate, la tortuga se prohibió la captura de los animales en el año 46. O sea, vamos a tener 80 años, tenemos 79 años que está prohibido, ¿no? En cualquier otro país donde se respeten las leyes, ese tiempo da para que una población se recupere sola, o sea, claro. Como ha pasado en muchas partes del mundo, pues. Aquí no, aquí porque digamos, aquí en Venezuela tenemos problemas. Tú para recuperar una especie yo siempre digo, hay 5 factores. Uno es la investigación, que puede ser el censo de las hembras, estimar el tamaño de la población, el manejo de la especie es otro factor, que eso es lo que se está haciendo básicamente, pues, que es rescatar los tortuguillos que se van a ahogar, criarlos en cautiverio y liberarlos. Otra actividad importante es la guardería. La guardería en Venezuela es muy limitada. Básicamente en el refugio se vigila la playa donde ponen las tortugas, pero a donde van las tortugas y donde van a comer y a donde migran no se vigila, ¿no? Y se las siguen cazando por eso. Otra cosa es la educación ambiental. O sea, se está haciendo muy poco a nivel del campo con educación ambiental, porque, como digo yo, ¿qué haces tú diciéndole a un niñito en Caracas que no coma tortuga si en su vida va a haber una tortuga en el río, ¿no? Claro. Hay que irse al campo. Y el quinto factor, que es el más importante, es la pobreza, ¿no? Si sigue habiendo pobreza en el campo, la gente siempre está presionada para buscar comida, y además esta carne, según dicen, es una carne muy exquisita. Y hay tradiciones de hace muchos años que por lo menos en Puerto Ayacucho, en Caicara, en diciembre las hallacas tienen que ser de carne de tortuga. Wow. En Semana Santa se tiene que comer pescado y tortuga. Entonces hay todo un mercado ilegal que una tortuga adulta puede alcanzar un precio impresionante, ¿no? Porque la gente con poder adquisitivo paga lo que sea por una tortuga. Claro. Entonces todo eso digamos, te dice, ¿no?, que la educación ambiental no ha tenido mucho éxito en evitar ese cambio de mentalidad, ¿no? Claro. Yo había escuchado nada más el tema de que se comía el morrocoy, pero no sabía. Me parece muy curioso. Todas las tortugas del llano se las comen. Y de Amazonas también. Bueno, y si vamos a las comunidades indígenas, peor, porque los indígenas comen hasta insectos, ¿no?
Claro. Entonces, acuérdate que a los indígenas le cambiamos su patrón de uso de la selva, ellos eran nómadas y comían de todo, y cuando se acababa la comida en un sitio se iban para otro sitio. Ahora Claro. no, los hicimos sedentarios con las escuelas, con los dispensarios, y alrededor de una comunidad indígena tú no vas a ver tortugas, tú no vas a ver caimanes, tú no vas a ver nada de eso, ¿no? Entonces sigue habiendo una presión de caza muy fuerte. Es todo un ciclo que se ha ido cambiando y que se ha ido alterando con el paso de los años. Qué curioso. No, sí, como te dije, hay muchas cosas por hacer porque es que tú lees y muchos expertos dicen que la cría en cautiverio es mal vista porque muchos gobiernos piensan que solamente con eso van a recuperar la especie y ya Claro. hemos visto que no. Ya tenemos 40 y tantos años, bueno, en el caso de la tortuga vamos a tener 80 años protegiéndola legalmente y la población Claro. sigue disminuyendo. Sí. Recuerden que están escuchando Voces por la Naturaleza y el programa de hoy trata sobre la tortuga rau. En esta ocasión nos acompaña Omar Hernández, director de FUDESI. Quisiera preguntarte, es una pregunta personal, pero ¿qué significan para ti o qué representan estos esfuerzos de recuperación de la tortuga rau y de las otras especies con las que trabaja FUDESI? Mira, bueno, claro, por supuesto, como ya te dije, es frustrante el hecho de que uno está llevando una cantidad de esfuerzo y uno no ve los resultados, ¿no? Pero como yo siempre digo, si vamos a esperar a tener las condiciones ideales para iniciar un proyecto de conservación, nunca vamos a empezar, ¿no? Entonces, con todos los problemas que hay, y yo siempre lo digo, yo siempre digo que con el programa de la tortuga, con el programa del caimán, yo no sé si estamos llevando comida a la gente del campo o protegiendo a la tortuga o ambas cosas. Y yo espero que sea ambas cosas, ¿no? Que de Claro. todos los animales que se liberen, no todos van a ser depredados por los humanos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo puede la gente ayudar o aumentar la concientización de protección a estas especies? Bueno, lo fundamental, por lo menos la gente de la ciudad, que cuando vaya al campo no consuma tortuga, porque a veces hasta la piden, ¿no? Sobre todo a niveles de turismo. Sí, por lo menos tú vas a la Macanilla ahí en el río Capanaparo, que es una zona muy turística por las playas en verano, y mucha gente va a pedir fauna silvestre, ¿no? Y tú a veces te metes a los ranchitos donde cocinan y ves tortugas, ves terecalles. Entonces, Claro. también es un poco decirle a la gente de la ciudad que cuando vaya a esos lugares no consuma sobre todo estas especies que están en peligro, ¿no? Eso es un aporte. Otro, por supuesto, son empresas o gente que tiene más poder adquisitivo, puede hacer donaciones también a la fundación o a cualquier otra organización que trabaje con especies en peligro. Pero lo fundamental es que no se las coman. Ya con eso hacen mucho. Claro. Y ya que mencionas el tema de las donaciones a FUDESI, ¿de qué otra manera crees que la gente podría apoyarlos? Mira, también está el trabajo voluntario, por ejemplo, en el caso de la tortuga, está como te dije, el refugio de la tortuga rao. Ahí se hace un trabajo muy, muy duro, que es el mover los nidos de la parte baja de la playa a la parte alta para evitar que cuando venga la crecida del río mate los nidos. Ahí se puede hacer un trabajo voluntario de gente que vaya a ayudar a los funcionarios a mover todos esos huevos que están en la orilla del río a la parte alta, ¿no? Eso es un trabajo importante, es un trabajo bastante noble, digamos, si se quiere, y es de gran ayuda, ¿no? Claro. Estos trabajos voluntarios solo serían para el Orinoco. No hay, en otros estados no existe. Se estuvo haciendo un trabajo en el Cassiquiare, pero eso se abandonó. En el Cassiquiare nosotros encontramos cerca de 450 nidos, muy dispersos. El Cassiquiare ahorita es un sitio que no se puede ir por el problema de la Claro. minería ilegal, el problema de la inseguridad. Ahí encontrábamos casi el 100% de los nidos depredados. Entonces ahí es muy difícil hacer trabajo voluntario. Claro. Hasta para las autoridades es difícil llegar hasta allá, el problema de la gasolina, todas esas cosas. Pero en Barinas también, en Barinas hay una pequeña zona en el río Suripá, donde también se ha venido trabajando y también se pudiera hacer un trabajo voluntario de protección de nidos, sobre todo la protección, ¿no? Ok, perfecto. Y ya para cerrar, ¿podrías dejarnos las redes sociales y si tienen página web, pues la página web para quienes quieran conocer más sobre FUDESI, sobre la labor de conservación de fauna silvestre y quienes quisieran hacer trabajo voluntario? Sí, claro, en la página web nuestra es fudesibe.org, BE de Venezuela, ¿no? Y el Instagram es Fudesi Caracas. Ahí se pueden comunicar con nosotros y mi correo electrónico es omarhernandez@fudesibe.org. Cualquier consulta que quieran, cualquier duda que tengan, le trataremos de responderle. Perfecto, Omar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por hablarnos de estas especies de tortugas tan maravillosas y de los esfuerzos que hacen para su conservación.
Un placer usted. Ecotips. Vamos con nuestra siguiente sección. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre la tortuga rao. Sus procesos de anidación y eclosión están increíblemente sincronizados. En temporada de sequía, cuando los niveles de agua están en su punto más bajo, decenas de miles de hembras emergen por la noche en un fenómeno conocido localmente como la arribada, y se congregan en playas utilizadas por generaciones para poner sus huevos, mientras que las crías emergen de la arena casi al unísono, creando un efecto de saturación de depredadores, siendo su mecanismo de supervivencia. Las extremidades de las tortugas arrau son el motor de su vida acuática. Las patas delanteras, más largas y palmeadas, proporcionan un impulso principal, mientras que las traseras actúan como timones. Esta configuración las convierte en nadadoras excepcionales, capaces de realizar migraciones de cientos de kilómetros. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como @provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @mundourweb, @_lacultural y @provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Judy Trasladino y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles más sobre las distintas y maravillosas especies de nuestro país, así como de los proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Hasta la próxima semana.